Hoy vamos a traer un tema, la continuidad de la fe en Dios, que es la segunda parte, amén, que yo espero que sea de mucha bendición para su vida, así como lo es para mi vida, amén. Voy a pedir que ahí donde usted esté ponga su mano en su corazón y vamos a hacer una oración para poder entrar en este tema y que el Señor sea hablando a nuestros corazones, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, y ponemos esta palabra, Señor, en tus manos, Padre, cada familia que va a estar escuchando esta palabra, oro, Señor, para que esta palabra pueda entrar a sus corazones, Señor, y pueda traer ese fruto de fe, Padre, que tú esperas de nosotros, Señor. Yo te pido que bendigas a cada oyente, Señor amado, y que esta palabra yo declaro que va a ser de mucha bendición y de edificación para sus vidas, para sus hogares, Padre. Todo lo ponemos en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a empezar con este tema. Yo le voy a pedir que usted me acompañe a 1 Corintios 16:13. Dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Es lo que dice 1 Corintios 16:13. Amén. La fe en Dios, déjame decirte que es un requisito esencial, es el ingrediente principal para nuestra vida cristiana, para poder llevar una comunión con el Señor, una relación con Dios. La fe en Dios es el ingrediente principal. Amén. Para poder tener esa fe en Dios necesitamos permanecer con Dios, y para poder mirar las promesas del Señor necesitamos nosotros de esa fe en Dios. La fe en Dios es creer. La fe en Dios es creer, va a implicar creerle al Señor. Amén. La fe en Dios va a implicar poder accionar para que se manifieste el poder de Dios aquí en la tierra. La fe en Dios nos va a llevar a creer lo que estamos pidiendo, porque muchas cosas venimos a pedirle al Señor, pero necesitamos de esa fe y de creer a lo que nosotros estamos pidiendo. La fe en Dios nos va a conectar a lo grande y poderoso que es Dios, porque donde hay fe hay manifestación de Dios. Amén. Donde hay fe todo cambia, hay un cambio en las vidas de las personas. Por eso te digo, ahorita empezando, la fe es necesaria, es el ingrediente principal que nosotros necesitamos para que el poder de Dios sea manifiesto en nuestros hogares, en nuestras vidas. Amén. Porque donde hay fe, hay oraciones que son contestadas. Amén. Donde hay fe, Dios da vida a lo que estaba muerto. Amén. Por eso es importante llevar, declarar, confesar, conocer la fe en Dios. Amén. Porque eso va a traer vida a lo que estaba muerto. Amén. Yo te voy a contar una historia en la palabra de Dios en Jueces 5:6. Ahí sí tú me puedes acompañar. Jueces 5:6 dice, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. Dice, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La fe en Dios. La palabra de Dios habla aquí acerca de una mujer llamada Débora en Jueces 5. Habla la historia, ¿verdad?, de que esta mujer se tuvo que levantar, porque en aquel tiempo, en aquella época, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Amén. Aquí me está hablando de una mujer que era profetisa, una mujer jueza que en aquella época lideraba al pueblo de Israel cuando no había un rey. Ella convocó al ejército, déjame decirte lo que hizo esta mujer llamada Débora, convocó al ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. ¿Quién no quisiera eso? ¿Verdad? Entonces, déjame hablarte y decirte que la fe que esta mujer tuvo en Dios conquistó, hubo
victorias a favor del pueblo de Israel. Nuestra fe en Dios nos va a llevar a la victoria en nuestros hogares, en nuestras familias, en aquello que le estamos pidiendo al Señor. Ella ejercía su llamado, el llamado que Dios le había hecho. Ella era la portavoz, era la voz de Dios aquí en la tierra. Amén. Daba instrucciones al pueblo de Dios cómo actuar, cómo seguir ante el enemigo, cómo atacar ante el enemigo. Amén. En aquel tiempo, cuando había un hombre de guerra, un líder de guerra llamado Barak, tuvo miedo. Este hombre llamado Barak tuvo miedo de hacer lo que Dios le había mandado hacer, que enfrentara, que confrontara a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Israel. Pero en ese momento, Débora tuvo que tomar su lugar y dirigió a 10,000 hombres en medio de la batalla. Con aquella sabiduría que Dios otorga, con aquella autoridad de Dios, con aquella influencia, porque ella era una mujer de influencia, era una mujer que se decidió tomar el lugar que no quería. Déjame decirte algo, que hoy en día, ¿verdad? Hay hogares, hay familias que están en decadencia, hay familias que están destruidas. Hay mujeres que han sido abandonadas, hay hijos que han sido abandonados, hay enfermedades, hay muerte, hay opresión dentro de los hogares. Amén. ¿Por qué? Por la falta de fe, por la falta de instrucción, por la falta de ser dirigidos conforme al mandato de Dios, conforme a la palabra del Señor. Hoy en día hay hogares que están siendo destruidos, hijos entregados a los vicios, a las pandillas, haciendo cosas que no deben de hacer. Amén. Pero hoy Dios nos manda a luchar contra el opresor, contra el enemigo. Tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa. Tu enemigo no son tus padres. Tu enemigo no es tu vecino, sino el enemigo. Dice la palabra que él ha venido a destruir, ha venido a robar, a hurtar. Amén. Lo que Dios nos quiere, nos ha entregado. Amén. Pero hoy Dios nos manda a que nosotros como madres nos levantemos, como madres guerreras, como madres de fe, como madres entregadas a Dios. La palabra de Dios dice que esta mujer llamada Débora miró la necesidad, porque quizá en tu hogar no hay un líder, quizá en tu hogar no hay un padre de familia que se levante por ti, mujer, por tus hijos. Quizá en tu hogar hay un padre quizá presente físicamente, pero ausente de las necesidades de la familia, de las necesidades del hogar, de los hijos, porque el enemigo muchas veces se encarga de atar, de amarrar, de tener distraído al padre de familia, al líder del hogar, al sacerdote del hogar, al que tiene que ir enfrente del hogar de su familia. Esta mujer tuvo que venir a tomar el lugar que Dios le estaba llamando a hacer. Dice la palabra que ella miró la necesidad porque había decadencia en aquella época en el pueblo de Israel, había decadencia. Había sendas torcidas, caminos torcidos. Quizá nuestros hogares, nuestras familias estén en esa condición, caminos torcidos, su vida en decadencia, no conocen de Dios, no hay una visión, no hay sueños de parte de Dios, no hay fe de parte de Dios. Pero déjame decirte, y te quiero dar este ejemplo de esta mujer. Dice la palabra de Dios que ella declaró, pero yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Hoy los hogares necesitan de un padre, necesitan de una madre que se levanten en fe, que se levanten peleando por sus hijos, que se levanten peleando en contra de la opresión, en contra de aquellos hogares donde están oprimidos, donde hay enfermedad, donde hay mortandad, donde hay contienda, donde los hijos están rebeldes, donde aún los esposos están siendo rebeldes entre ellos mismos o en contra de Dios. Hoy Dios nos manda a que nosotros nos levantemos como madres de fe, como madres entregadas a Dios. La palabra de Dios es bien clara. Cuando Dios miró esa decadencia, tuvo que levantar a una mujer
una mujer de fe. Tú eres una mujer de fe. Dios quiere levantar en esta generación, en esta época, mujeres de fe, donde Dios mira los hogares, porque Dios mira todo. Dios escucha absolutamente todo. Me imagino que Dios va y visita esos hogares donde no hay un sacerdote, donde no hay un líder de familia, donde no hay un padre responsable de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos. Y Dios tiene que levantar a alguien dentro de ese hogar. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda transformar los corazones, Dios pueda transformar las vidas, Dios pueda traer cambio a los corazones, a las familias dentro de ese hogar. Te voy a leer otro versículo que dice así. Acompáñame ahí, por favor. Aquí 2 de Timoteo 3:16 y 17. Entonces, hermana, ¿cómo le hago yo para poderme levantar con esa fe en Dios? ¿Cómo yo le hago si estoy viendo mi hogar que está oprimido? Si estoy viendo que mi hogar se está destruyendo, si estoy viendo que mi esposo me pide el divorcio, está distanciado, ¿qué yo puedo hacer? Levantarte en fe. Así como lo hizo esta mujer. Es tiempo de dejar los afanes de este mundo y podernos levantar como esa mujer de fe, para que Dios pueda obrar un milagro dentro de tu hogar, dentro de tu matrimonio y dentro de tus hijos. Mujer, no le podemos entregar nuestros hijos al diablo, no los podemos entregar a los vicios que está hoy en día, no los podemos dejar que se entreguen a las pasiones desordenadas, no podemos entregarle al enemigo, a nuestras hijas, a nuestros hogares, no podemos, tenemos que levantarnos como esta mujer lo hizo. Esta mujer miró la necesidad, se tuvo que levantar, no había un hombre, pero ella dijo, okay, amén, Señor, aquí estoy. Tú y yo tenemos que hacerle frente al enemigo, frente a las cosas que están oprimiendo nuestros hogares. ¿Qué hago entonces? Número 1, tenemos que conocer la palabra de Dios. Mujer, tú tienes que ser valiente y tú tienes que ser decidida. Conocer la palabra de Dios, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a seguir diciendo, porque no hay otra arma mejor que la palabra misma de Dios. 2 de Timoteo 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjate, toda la escritura, esta palabra que te estoy hablando fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice, y útil para enseñarnos los caminos del Señor, para reprender lo que se quiera levantar en contra de nuestra familia, de nuestros hijos, para poder corregir nuestras sendas, para poder corregirnos en aquello que andamos torcidos, en aquello que no es de Dios, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña que la palabra es la oración eficaz. Amén, que nosotros necesitamos. Dios nos dio su palabra para llevarla a la práctica. Es sencillo. Dios nos dio su palabra para llevarla a la práctica. La palabra de Dios, Dios nos la entregó, nos la reveló para poderla declarar. ¿Cómo yo puedo tener esa fe? La palabra de Dios lo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Dios nos entrega la palabra, nos revela la palabra para poderla declarar en fe, creyendo que las oraciones que estamos haciendo Dios las va a escuchar y que el poder de Dios se va a manifestar. Pero en este tiempo el enemigo tiene cegado a muchas familias, tiene cegado a las mujeres, trayendo entretenimiento del mundo para que se olviden de que su hijo vive en la calle, para que su hijo se olvide de que su hijo ahorita está en las drogas, está en rebeldía, y lo tomamos como algo normal. Ya se le pasará, es joven, ya se le pasará. No, tú no puedes permitir que el enemigo abarque tu hogar, abarque tu vida, abarque en los pensamientos y en el corazón de tu hijo. La palabra de Dios nos fue dada, nos fue revelada, no para abrir el Salmo 91 y tenerlo abierto. Para que los malos espíritus se vayan, así voy a tener la Biblia. No, la Biblia ahí se va a empolvar, la letra ahí está, la letra de Dios que nos dio es vida, es poder. Tiene el poder para levantar a los muertos, tiene el poder para dar vida a aquello que estaba destruido y venirlo a restaurar. Amén. Dios nos revela la palabra para declararla. Amén. Ahora,
Dios nos da las promesas, Dios nos da una promesa. Tú tienes que pedirle a Dios, Señor, dame una palabra para mi hogar, dame una palabra para mi hijo, dame una palabra para mis generaciones, dame una palabra para mi matrimonio, dame una palabra para mi hogar. Y estoy segura estoy, por cuanto yo he experimentado. Cuando yo le pido a Dios una palabra, Dios me la da y Dios me la revela y Dios lo va a hacer contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Cuando tú le pides una palabra a Dios que te la revele, Dios te la entrega. Pero como te decía, no era para tenerla empolvada, ni abrir el Salmo 91, sí, y ahí la dejo. No, tenemos que declararla en la fe. Tenemos que declararla con aquella autoridad, con aquel poder, porque la palabra de Dios es real, es viva. Destruye los planes del diablo, destruye las artimañas del enemigo. Amén. La palabra de Dios, tú tienes que saber que no es algo mágico, no es una varita mágica, no es un rezo. Voy a rezar todos los días y voy a leer. No, tú tienes que tener la revelación de que la palabra se nos entregó, se nos dio, se nos reveló como un arma de guerra. La palabra de Dios es un arma de guerra, no es una varita mágica. Es algo que tú tienes que estar declarando día con día. Es como como el doctor que le da una instrucción al enfermo, ¿verdad? Usted va a seguir esta receta, cada día se va a tomar esta pastillita. Bueno, la palabra de Dios es mucho mejor, es mucho más eficaz. Dios te entrega la palabra para que nosotros le empecemos a declarar en fe. Es como una medicina, porque la palabra de Dios trae medicina al cuerpo. La palabra de Dios tú la empiezas a declarar, aún estando en enfermedad, aún estando enfermo, y créeme que se manifiesta el poder de Dios en el cuerpo, que cuando menos lo acuerdas, tú ya empiezas a estar sano de tu mente, de aquel dolor. Dios te viene libertando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina. Pero nosotros lo tenemos que declarar con aquella fe. La palabra de Dios tiene tanto poder que trae sanidad al alma. El médico quizá podrá, no sé, operarte de algo, quitarte algo, ponerte algo, pero el alma solamente Dios la puede sanar. El corazón solamente Dios puede traer esa restauración. Solamente Dios puede traer ese levantamiento. ¿Cómo? A través de declarar la palabra, a través de conocer la palabra. Lastimosamente, hay muchos hogares, muchas familias donde ignoran la palabra de Dios, no toman en serio la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando Jesús fue tentado en el desierto, sabes con qué reprendió al enemigo? Con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escrito está. Él reprendió al enemigo con la palabra de Dios. Nosotros, el arma que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Mujer, abre tus ojos. No dejes que el diablo venga a entretenerte con las vanidades de este mundo, con las cosas que vienen a opacar tu hogar. No, tienes que abrir tus ojos y entender que nuestra única arma que Dios nos ha entregado es la palabra poderosa de Dios. El evangelio trae cambios. ¿Sabes que costó sangre el poder traer esta palabra a nuestras manos? Hubo hombres que murieron para que esta palabra fuera revelada a nuestro corazón. Por eso no podemos despreciar la palabra de Dios. Como te digo, la palabra de Dios no es como un rezo. Repetir. No, tú lo tienes que declarar con aquella fe, con aquella convicción y con aquella certeza que lo que tú declares, Dios se va a manifestar. Porque al Dios que adoramos es un Dios vivo. Al Dios que exaltamos es un Dios grande y poderoso. Por eso es necesario la fe, para que nosotros pudiéramos y podamos conocer la grandeza de su poder, la grandeza de su amor, la grandeza de que Él puede cambiar situaciones, Él puede cambiar naciones, Él puede cambiar circunstancias para que su voluntad sea hecha en el cielo, así también en la tierra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice la palabra. Si tú buscas consejo, no vayas a otra parte, ven a la palabra, porque ahí es donde Dios nos va a enseñar, es ahí donde Dios nos va a corregir, es ahí donde Dios nos va a abrir el entendimiento y nuestro corazón. Hay familias, hay hogares, hay hijos que se están perdiendo.
Su juventud se está perdiendo, pero es tiempo de podernos parar en fe, como esta mujer lo hizo, como Débora lo hizo. Dice la palabra que ella se levantó como una madre a favor del pueblo de Dios. Tú y yo nos tenemos que levantar como madre de nuestros hijos, como madre de naciones. Tú y yo nos tenemos que levantar como madre de aquellas familias que necesitan una palabra de parte del Señor. Tú y yo nos tenemos que levantar como aquellas madres que pueden pelear la buena batalla de la fe. Dice la palabra que echemos mano de la vida eterna. La palabra de Dios, levantarnos en fe. Si tú necesitas un milagro, es el tiempo de que tú te levantes orando por tu familiar, orando por tus hijos, orando por tu hogar. Lastimosamente hay gente que rechaza la palabra, rechaza a Dios pensando que Dios, no, es que yo soy de tal religión, no, es que yo soy de esta religión, no, es que yo no acepto eso, no. La palabra de Dios es tan poderosa que aún puede cambiar la mente y el corazón de muchos. La palabra de Dios, el evangelio de Cristo ha transformado vidas y corazones que ahora podemos dar testimonio del poder y de la grandeza de nuestro Dios. Dios nos dio su palabra para poderla llevarla a la práctica. Te voy a llevar a Jeremías 1:10. Ahí sí tú me puedes acompañar. Dios te ha puesto en este día, y esta es una palabra profética para esta generación y para las generaciones venideras. Escucha bien de lo que te estoy hablando. Cuando yo estoy hablando de generaciones, estoy hablando de tus hijos y de los hijos de tus hijos y de los hijos de tus hijos de tus hijos. Estoy hablando por generaciones. Cuando una mujer se levanta en fe, orando por su generación, únicamente no está orando por su hijo, está orando por los hijos de sus hijos. Estoy segura que alguien oró por mí, por eso, por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. Por la gracia y la misericordia de Dios, porque alguien ha de haber orado por mí. Así, mujer, si tú dices, bueno, es que yo estoy en este lugar, en esta casa encerrada, no puedo andar, no puedo caminar, no puedo hacer esto, pero tu voz, tu boca, tú eres la portadora de Dios. Me encanta porque cuando hablo con mi mamá, ella me dice, me levanté y empecé a leer los salmos, empecé a leer Romanos, empecé a leer, digo, wow, mi mamá quizá no pueda a lo mejor ir a una iglesia, o quizá no pueda moverse como tú y yo nos movemos más fácilmente, o teniendo un automóvil, pero yo sé que desde donde ella está orando por nosotros, orando por los hogares, Dios está obrando. Dios está haciendo algo y es hora de que nos levantemos como esta mujer Débora se levantó con aquella valentía, se levantó con aquella fe. Fue una mujer decidida y una mujer determinada. No permitió que el enemigo viniera a destruir al pueblo de Dios. Había una victoria que conquistar. A lo mejor en tu hogar hay una victoria que conquistar. Hay una sanidad que conquistar. Hay hijos que están rebeldes, pero hay que conquistarlos para que vuelvan, conozcan la gracia y el poder de Dios. Quizá hay algo en tu vida que tú tienes que conquistar, la restauración de tu corazón, la restauración de tus hijos, la restauración de tu matrimonio, la restauración de tu hogar. Bueno, es el tiempo de levantarnos como Débora lo hizo, con aquella fe consagrada y entregada a Dios. Dice la palabra de Dios, si tú puedes leer toda la historia, en Jueces, habla de que el pueblo de Israel venía a ella porque ella tenía esa sabiduría, ella tenía esa conexión con el Señor, ella tenía, dice la palabra que ella era una mujer profetisa, una mujer que tenía esa comunión con Dios, una mujer que sabía escuchar la voz de Dios. Es lo que en este tiempo Dios anda buscando, mujeres que tengan esa comunión con el Señor, mujeres que sepan escuchar la voz de Dios, porque ella escuchaba la voz de Dios y transmitía al pueblo de Dios lo que Dios quería que el pueblo hiciera, cómo dirigirse, cómo guiarse. Por eso ella estaba atenta a la voz de Dios. Y en este tiempo Dios quiere levantar esas mujeres para que se levanten con esa fe, que sepan escuchar la voz de Dios cuando Dios te dice, hey, levántate, despierta, es hora de orar por él, no se lo entregues al enemigo. Lo ves drogado,
lo ves todavía ahí como un zombie, lo ves todavía ahí como sin propósito, sin hacer nada, sin trabajar. Hey, levántate, es hora de clamar, es hora de interceder. Tú tienes que escuchar la voz de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios te habla y te dice, levántate a orar. Es hora de orar, no lo sueltes en la oración, porque una oración tuya está salvando la vida de tu hijo. Una oración tuya está salvando la oración de tu hijo. Por eso no podemos dejar de orar por nuestros hijos. No podemos dejar de orar por nuestras generaciones. No podemos dejar de orar por aquellos que están perdidos, por aquellos que están sin fe y sin esperanza. Hoy Dios nos llama a que nos levantemos como madre de aquellos hijos que necesitan verdaderamente una madre que doble rodillas, verdaderamente una madre que deje de quejarse de los hijos, del hogar, del esposo, sino que lleve sus cargas, sus peticiones delante de la presencia de Dios para que ella sea escuchada y pueda manifestarse el poder de Dios. Te digo algo, Dios se deleita cuando su poder se manifiesta en la tierra. Dios se deleita cuando su poder es manifestado aquí en la tierra. Dice la palabra que Jesús vino para romper las cadenas del enemigo. Jesús vino para traer salvación, para traer vida eterna, para destruir las obras del enemigo. Y esto te lo voy a comprobar aquí con la palabra. Te traigo buenas noticias. Te traigo buenas noticias. Dice en Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre tu casa, tu vecindario, tu hogar, tu familia y sobre reinos, fíjate, para arrancar ¿qué? Aquellas semillas del diablo, para arrancar toda obra de maldad, para arrancar aquellas mentalidades que muchas de las veces el enemigo pone en la mente de los hijos, de los adolescentes, aún de los adultos. Dios nos ha puesto en este día para arrancar, para destruir las obras del enemigo, para destruir aquellos planes de muerte, aquellos planes de enfermedad, aquellos planes de mortandad. Dios nos ha puesto en este día sobre reinos, sobre naciones para arruinar. Arruínale los planes al diablo, arruínaselos. No pelees ya con tu familiar, no, arruínale los planes al diablo, no dejes, no le entregues a tu hogar, tu familia, al enemigo. Dejémonos de quejarnos y levantarnos con la palabra del Señor, tener fe, escudriñar, conocer la palabra y las promesas del Señor. ¿Me está regañando? No, no lo estoy regañando. Lo estoy instruyendo porque es necesario que nos levantemos. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Dios nos ha puesto en este día sobre naciones y reinos para derribar fortalezas, para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Dios nos ha puesto en este día, también sabes para qué, para edificar un tiempo nuevo para tu hogar. Dios nos ha puesto en este día sobre naciones y reinos para poder edificar y poder plantar a nuestros hijos la palabra de Dios, para que en ellos sea sembrado y edificado la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha puesto en este día sobre nuestros hogares, mujeres. Dios nos ha puesto en este día varones sobre su hogar para edificar la palabra, edificar el amor de Dios en los corazones, para edificar la fe en Dios en los hogares, para plantar. Es el tiempo de que dejemos entrar a Cristo a nuestros hogares, a nuestros corazones. Es el tiempo de dejar que entre la palabra a nuestras vidas. Dejémonos de las vanidades de este mundo. Esta es la palabra que yo te vengo a traer, que la fe debe de estar puesta, nuestra fe en Dios. Nuestra fe y nuestro corazón y nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que estar puesta en Dios. Hagamos a un lado todo lo que nos estorba y empecemos a edificar algo bueno, algo nuevo dentro del corazón de nuestro hogar, dentro del corazón de su matrimonio, dentro del corazón de nuestros hijos y de nuestros familiares. Empecemos a levantar y a edificar lo que estaba muerto con la ayuda del Señor. Yo estoy segura que si tú declaras una palabra de vida,
Dios se va a glorificar. Si tú declaras una palabra de vida en lo que estaba muerto, Dios lo va a levantar, porque Dios tiene el poder para levantar lo que estaba muerto. Y te dejo con esta palabra que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y yo te invito que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú abras tu corazón y dejes que Cristo entre a traer esa fe para que te dé la fuerza y el poder para levantarte como una madre de fe por tu hogar y por tus hijos. Acompáñame a hacer esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido que tú entres a mi corazón para que tú le des vida y tú le des fe a mi hogar, a mi familia. Yo recibo la salvación de Cristo. Acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario. Yo te pido que tú me ayudes a renovar mi mente, a renovar mi fe, Señor, y yo te pido que tú entres a reinar y a gobernar mi hogar y mi casa. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias te doy por la vida que tú diste por mí y por mi hogar. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga grandemente y nos miramos muy pronto con la ayuda del Señor. Bendiciones.